aprovechando que por fin llegamos a los 2000 suscriptores y teniendo en cuenta de que tenía ganas de hacer este video desde ese tiempo, hoy para festejar estos 2000 suscriptores voy a hacer un remake de un viejo video, del video sobre la fauna prehistórica encontrada en Uruguay. ¿Y por qué lo voy a hacer? Primero que todo porque ese video ya está medio viejo y me da asco verlo. Segundo, porque encontré mucha más información y han aparecido cosas nuevas. Y tercero, toda esta idea surgió gracias a un libro que conseguí donde habla de la vida prehistórica en Uruguay. Y como me pareció interesante y amplió un poco más las criaturas que podía encontrar en mi pequeño país, pues se me ocurrió hacerle un remake. Así que de eso vamos a hacer este especial 2000 suscriptores. Un remake de la vida fósil en Uruguay. Vamos a empezar primero por lo menos impresionante, por decirlo de alguna manera. Se ha encontrado un nido de abejas que parece tipo avispa. Es un nido de los más antiguos que se ha encontrado fósil, al menos de abejas, y es obviamente del Cenozoico. Es bastante curioso, pero no es nuestro único rastro de insectos cenozoicos en Uruguay. También se han encontrado marcas de insectos sobre el caparazón de un gliptodonte. Muy probablemente estos insectos se estaban alimentando del cadáver de un gliptodonte muerto hace ya tiempo, y simplemente con el paso del tiempo quedaron las marcas de estos insectos impregnadas en el caparazón del gliptodonte. Pero nuestro descubrimiento de insectos más curioso e importante, dicho de alguna manera, es el descubrimiento de Varona arcuata, una cucaracha del Carbonífero. Sí, una de las cucarachas más antiguas que ha puesto un pie sobre la tierra vivió en Uruguay hace aproximadamente 300 millones de años. Si bien al ser del Carbonífero muy probablemente muchos puedan creer que esta cucaracha era enorme, pues lamento decirles que no era mucho más grande que una cucaracha normal de la actualidad, lo que a la vez demuestra que el oxígeno, si bien influía en el tamaño de los invertebrados del pasado, tampoco era una de las razones principales, o al menos no era la única razón por la cual los invertebrados crecían tanto. Por el lado de los reptiles en Uruguay encontramos una variedad mucho más grande que con los insectos. Y vamos a empezar hablando del Uruguaysucus. El Uruguaysucus es un crocodilomorfo que habitó en Uruguay en el Cretácico Medio hace aproximadamente 100 millones de años. Es un crocodilomorfo medianamente pequeño, con aproximadamente 1 metro de longitud. Y como dato curioso sobre este animal, fue elegido como la mascota de un equipo de básquetbol de Uruguay, cosa que sin duda muchos otros animales prehistóricos no lo pueden presumir. Otro reptil que podemos encontrar en esta región es el Tacuanvermis, una tortuga nada fuera de lo normal que vivió en el Jurásico hace 150 millones de años. Otro cocodilomorfo, pero esta vez mucho más grande, es el Meridiosaurus. El Meridiosaurus es un crocodilomorfo que vivió aquí en Uruguay hace 150 millones de años y alcanzaba una longitud de entre 4 a 5 metros. Aparentemente era un crocodilomorfo bastante similar a un gavial y sin duda es uno de los bichos más grandes que se han encontrado por aquí, al menos. También podemos encontrar al primer y único pterosaurio de Uruguay hasta ahora, el Tacuandactylus, un pterosaurio que vivió en Uruguay hace 150 millones de años. Este pterosaurio estaba bastante emparentado con el Darwinopterus, aunque creo que era un poco más pequeño. Este animal tenía bastantes dientes y muy probablemente se alimentaba de peces en ríos o manglares, siendo que eran hábitats bastante comunes por aquí en Uruguay en esas épocas.
Pero la estrella indiscutida en fósiles uruguayos es sin duda el mesosaurio. El mesosaurio es un animal del Pérmico tardío, un reptil semiacuático bastante curioso. ¿Y por qué digo que el mesosaurio era sin duda la estrella de Uruguay? Pues bien, agárrense porque en Uruguay se ha encontrado el individuo más grande de mesosaurio. No la especie más grande jamás encontrada, esa creo que pertenece a Brasil. Estamos hablando del individuo puntual más grande de todo el mundo. Y ese individuo vivió en Uruguay. Al menos, claro, hasta que se encuentre uno más grande. Pero no solo eso, sino que también se ha encontrado uno de los huevos más antiguos del mundo. ¿Y saben de qué especie era este huevo? De un mesosaurio. Así que sí, uno de los huevos más antiguos del mundo, uno de mesosaurio, fue encontrado aquí, en Uruguay. Los anfibios en Uruguay no eran muy abundantes realmente, pero eso no significa que no encontremos ninguno. En Uruguay, anfibios fósiles se ha encontrado única y exclusivamente de un solo género, los Tepnospóndilos. Los Tepnospóndilos eran anfibios gigantes, básicamente del mismo tipo que la familia del Colazucus, ese anfibio enorme que apareció caminando con dinosaurios. Pues bien, en Uruguay se han encontrado 3 especies de este género, siendo la más pequeña Uruguayela. Uruguayela era un anfibio tepnospóndilo y poco más. Quiero aclarar que de este género puntual y del siguiente, que es Arachana nigra, no he encontrado casi ningún dato. De Arachana nigra solo logré encontrar que vivió hace 257 millones de años y es de los tetrápodos más antiguos de Sudamérica encontrados, pero poco más. Les juro que busqué como un desgraciado información sobre estos bichos y no encontré prácticamente nada. Fue un desespere. Del que sí encontré más información es del Metoposaurus. El Metoposaurus es un temnospóndilo que vivió durante el Triásico Superior. Era el más grande que habitó en Uruguay y muy probablemente era uno de los depredadores que más gobernaba estas tierras en su tiempo hasta que se terminó extinguiendo. En los mares fósiles de Uruguay podemos encontrar a diversas criaturas, entre ellas varios tipos de peces. Pero antes que los peces podemos hablar del Calmonia, una especie de trilobite que habitó en la Tierra durante algún momento, porque cuando intenté buscar información sobre este trilobite no me apareció absolutamente nada. Y podemos decir algo medianamente similar del Sueroceras, que habitó en Tacuarembó hace entre 320 y 280 millones de años. Este animal también vivió en Argentina, aparentemente, según he estado buscando hace un rato. Por otro lado, podemos encontrar a un pez pulmonado, el Dipnoarganthus, un pez que habitó en el Triásico de Uruguay hace bastante tiempo realmente y muy probablemente era presa de alguno de los anfibios que mencionamos anteriormente. También podemos encontrar a uno de los depredadores prehistóricos más famosos de todo el mundo, el megalodón. Así es, este animal también vivió en Uruguay, siendo que se encontraron sus dientes en Colonia, en la formación Camacho. Este sin duda me sorprendió bastante de encontrar por aquí, pero es bastante increíble que este pez o tiburón se haya expandido durante tanto tiempo. Pero uno de los aportes que más ha hecho Uruguay con respecto a fósiles es tener el cráneo más completo de Mausonia gigas. Mausonia gigas es un pez muy grande que habitó la Tierra entre hace 112 a 95 millones de años, habitando tanto en Sudamérica como en África. Aquí, en Uruguay, se encontró el cráneo más completo de este animal, con hasta 50 piezas de un mismo individuo. Esto, sin duda, fue uno de los avances más significativos que tuvo Uruguay con respecto a la paleontología.
En Uruguay, al igual que el resto de América del Sur, habitaron aves del terror, siendo que eran los mayores depredadores de América del Sur en su momento. Y como un ejemplo de un ave del terror que sabemos que habitó en Uruguay, podemos encontrar al de Bicepnisa gallinoili. Esta ave del terror era del género Forurracos, por lo tanto era bastante alta. Pero no solo podemos encontrar esta ave del terror, también hay muchas otras especies. Lo que sí es un dato a tener en cuenta es que se han descubierto, al menos aquí en Uruguay, el ave del terror más reciente, o sea, el último ave del terror que habitó la Tierra en su momento, siendo que esta especie se encontró en Uruguay. Por lo tanto, tenemos los últimos fósiles de las aves del terror, al menos hasta que desaparecieron completamente. Pero no es el único tipo de ave que podíamos encontrar en Uruguay. También podemos encontrar al caracara mayor. El caracara mayor era un caracara, que es un ave que existe actualmente, solo que mucho más grande, llegando a pesar hasta 3.7 kilos. Una absoluta barbaridad, y llegaba a tener una envergadura de 7.2 metros. Un titán volador inmenso que sin duda habría sido increíblemente aterrador de ver. Al igual que en la mayoría del resto del mundo, los dinosaurios también habitaron en Uruguay, donde podemos encontrar a muchas especies. Principalmente se han encontrado rastros de titanosáuridos, como pueden ser el Aeolosaurus. El Aeolosaurus es un saurópodo titanosáurido que vivió en la Tierra hace entre 83 y 70 millones de años, llegando a alcanzar una longitud de entre 14 a 15 metros. Es un saurópodo titanosáurido mediano, si no tengo mal entendido, y la mayoría de los saurópodos que habitaron en Uruguay eran así, saurópodos medianos, nada increíblemente grande. Y como este, hay otras 3 especies. El Neuquensaurus, que vivió en la Tierra hace 80 millones de años, y para ser más específicos, es el anteriormente conocido como Titanosaurus australis. También podemos encontrar al Saltasaurus, un saurópodo que llegó a medir 12 metros de longitud y vivió hace entre 73 y 60 millones de años, básicamente a finales del Cretácico, y es el dinosaurio más moderno, por así decirlo, encontrado en Uruguay, y por supuesto el descubierto hace prácticamente nada y el primer dinosaurio completamente emblemático de Uruguay, el Uderetitán celeste, que vivió hace 80 millones de años y que llegaba a alcanzar una longitud de entre 15 a 16 metros aproximadamente. No sabría decir si este es o no el saurópodo más grande que ha puesto un pie sobre Uruguay, pero si ese es el caso sería bastante chistoso en cierta parte. Aunque también relacionado con los saurópodos titanosaurios, sabemos de que ha habido huellas y huevos de algún titanosaurio. ¿De qué especie? Eso no se sabe, pero se sabe que hay huellas de estos animales en Uruguay, descubiertas hace relativamente no mucho, si no mal recuerdo. Pero ahora, saliendo con los titanosáuridos, vamos con los carnívoros, que hay 3 especies de carnívoros encontradas en Uruguay. Un abelisáurido, no se sabe exactamente de qué especie, pero vivió en la Tierra hace 150 millones de años. Era un abelisáurido de los más antiguos que al menos yo conozco, y era el depredador más pequeño que habitaba en Uruguay durante el Jurásico Superior, ya que encima este abelisáurido convivía con los otros 2 depredadores encontrados, el Ceratosaurus, el lagarto cornudo, ese dinosaurio con un cuerno en el hocico que es bastante conocido por su ínfima aparición en Jurassic Park 3 y que es normalmente maltratado en la mayoría de paleodocumentales. Este ceratosáurido era pues uruguayo, y a diferencia de los demás que vivieron en el norte, este pues vivió aquí, aunque tengo entendido de que también pudo vivir en África. El que sí sé que pudo vivir en África, Estados Unidos, Europa y encima aquí en Uruguay es el Torvosaurus. Un Torvosaurus era el mayor depredador jurásico de Uruguay. Una bestia, el mayor depredador que ha habido en estas tierras, específicamente en Uruguay, durante su época, y sin duda era un terror para el resto de animales que conviviesen con él.
Ahora vamos con los mamíferos, que la diferencia de mamíferos que hay en Uruguay con respecto al resto es abismal, se los juro. Esta va a ser la parte más larga del video sin duda. Vamos a ir empezando uno por uno. Podemos encontrar a mamíferos herbívoros como la paleolama, que era básicamente una llama un poco más grande y que, a diferencia de las actuales que viven principalmente en montañas, se atrevía a cruzar por estas partes del continente. También podemos encontrar a Hippidion, un caballo prehistórico que llegó hasta aquí desde el norte. Y si bien ahora no sería raro ver un caballo en Uruguay, teniendo en cuenta la cultura que gira alrededor de los caballos en este país, antes era muy raro, ya que tengamos en cuenta de que antes de la llegada de los europeos no había caballos en América, y esto se debe a que, si bien los caballos originaron en América, en algún punto se extinguieron en este continente y solo quedaron en el continente europeo y asiático, cosa que es curiosa cuanto menos, pero andá a saber por qué fue. Otro herbívoro que podemos encontrar en Uruguay y que es bastante raro de ver es el Notiomastodon platensis. El Notiomastodon era un mamut, así es, como el gran y conocido mamut lanudo, solo que este no tenía tanto pelo y era notoriamente más pequeño. Sin embargo, es bastante curioso que un animal como estos haya logrado llegar hasta aquí abajo, ya que la mayoría de las veces se centra en el hemisferio norte. Otro herbívoro más puede ser Macrauchenia, un animal que se parecía mucho a una llama, solo que era distinta a la vez, y como dato curioso, anteriormente se la representaba con una trompa, pero eventualmente se descubrió de que esto era incorrecto, siendo que en verdad este animal no tenía una pequeña trompa a lo elefante, por así decirlo, cosa que sin duda cambió las representaciones de este animal y bastante. Pero si vamos a hablar de herbívoros, hay que hablar de los tres grandes de América. Los gliptodontes, esos armadillos gigantes que habitaron América del Sur y algunos migraron hacia el norte. Habían varias especies de armadillos gigantes en Uruguay, donde podemos encontrar a Gliptodon, el más grande y famoso de todos, el Panosectus, que era uno un poco más pequeño, y por supuesto también podemos encontrar al Pampatherium. Como mención honorífica de estos armadillos podemos hablar del Neoglyptelus uruguayensis, que es básicamente un armadillo común y corriente, pero prehistórico. También están, de parte de los tres grandes de América, los perezosos gigantes, donde podemos encontrar a múltiples especies, como puede ser Megatherium, el cual era el más grande de todos, Glossotherium, que era otro mismo que también habitaba en Uruguay, Milodon, Scelidotherium, Valhipes pulcandi, que vaya nombre igual también te digo, puta madre, y Lestodon, para terminar con estos perezosos gigantes. Y para terminar con la trinidad, los toxodontes, esos animales que parecen un híbrido entre hipopótamo y rinoceronte sin cuerno. Pues bien, de hecho con lo primero del hipopótamo, en un principio se teorizó de que estos animales tenían un comportamiento similar, pero al final se terminó descartando por varias razones, las cuales no recuerdo. Sin embargo, quitando todo esto, los toxodones tienen una gran historia en Uruguay, principalmente debido a que el fósil de Toxodon que fue utilizado para describir a estos animales fue comparado por Charles Darwin, el mismo creador de la teoría de la evolución junto con otros más, donde este mismo comparó los fósiles de Toxodon aquí en Uruguay y después fueron enviados a Inglaterra. En Uruguay, aparte del propio Toxodon, también habitó otra especie, el Charruatoxodon uruguayensis, nombre más uruguayo no podía tener. Y para terminar finalmente con todos los mamíferos herbívoros, queda el más característico que habitó nunca Uruguay, el Josepoartigastia. El roedor más grande que haya puesto un pie sobre la tierra, llegando a pesar hasta media tonelada, si no mal recuerdo. Y hay algo que aclarar sobre este animal. Si bien yo antes creía que era básicamente un carpincho gigante, resulta que no. En verdad sería una pacarama gigante. Una pacarama es otro mamífero pequeño que existe actualmente en el mundo real. Y bueno, el Josepoartigastia era eso, pero en tamaño XXL básicamente. Era herbívoro y se conoce principalmente por un cráneo bastante completo,
cosa que lo hace uno de los registros fósiles a la vez más extraños, ya que es muy difícil encontrar un cráneo prácticamente completo de un animal. Oh, y por cierto que casi lo olvido, también se tiene un mamífero herbívoro del género más antiguo de mamíferos herbívoros medianamente grandes sudamericano que se conoce. Estoy hablando de Uruguaytherium beowulfi, un ser vivo que era medianamente grande, el cual se alimentaba muy probablemente de raíces y que muy probablemente llegó a convivir con otro depredador que hablé en un video no muy anterior, el proboyena. Así es, esta bestia enorme que habitó América del Sur hace muchísimo tiempo, habitó en Uruguay también. Y era un depredador sin duda formidable, y no sospecho, sino afirmo, de que el proboyena se alimentaba de este animal, el cual por cierto tiene muy poca información. Otro animal descubierto hace poco y del cual tengo información es el Uruguayodon alius, un animal que se parece a un caballo pero no, se trata de un proterotérido del Pleistoceno, un género de mamíferos nativo de Sudamérica, el cual pues no era muy grande, pero sin duda es curioso saber de más animales que habitaron aquí desde hace tanto tiempo. Y antes de empezar por completo con los carnívoros, voy a hablar de un descubrimiento bastante curioso, el Desmodus draculae, el cual es posiblemente el murciélago vampiro más antiguo de América del Sur jamás descubierto, e incluso es posible que sea el vampiro más antiguo de toda América, teniendo en cuenta incluso América del Norte. Esto sin duda sería algo bastante importante para Uruguay de cierta manera, y es que tengamos en cuenta de que mi país es bastante olvidado en el registro fósil, incluso internamente, así que también por eso estoy haciendo este video. Pero ya terminando con todo esto, vamos con los mamíferos carnívoros que habitaron en Uruguay, donde sin duda va a haber una sorpresa. Al proboyena ya lo mencionamos, así que no voy a detallar en este, pero sí vamos a detallar sobre los otros dos. Podemos encontrar a Smilodon populator, el género tigre dientes de sable más grande que haya existido en todo el planeta y el más famoso de todos. Pero no solo en Uruguay vivió el género tigre dientes de sable más grande, sino que también vivió el individuo más grande jamás encontrado. Así es, el individuo de Smilodon populator más grande que se haya encontrado vivió en Uruguay, pesando hasta 436 kilos, una absoluta bestia, un monstruo entre monstruos de dientes de sable, y sin duda es algo impresionante que no sabía, y ahora que lo sé me pone bastante feliz saberlo. Pero no es el único tigre dientes de sable, no. Aquí también podemos encontrar a Smilodon fatalis. ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Qué rayos estás? ¡No! El Smilodon fatalis, ese Smilodon que solo habitaba en el caso de América del Sur, en el norte. Es la población de Smilodon fatalis más al sur que se conoce, si no tengo entendido. Pero así es, en Uruguay vivió Smilodon fatalis, lo que significa que muy probablemente haya habido cruces entre Smilodon populator y Smilodon fatalis, creando un híbrido entre estas dos especies. Sin duda es algo muy curioso. Y para terminar con los descubrimientos relacionados con los mamíferos, en el arroyo del Vizcaíno se encontraron restos arqueológicos de hace 30.000 años. Esto fue muy importante, ya que demuestra que los humanos llegaron a América del Sur mucho antes de lo que se podía creer, cosa que es sin duda algo bastante revolucionario en respecto a cómo vemos el desplazamiento que tuvieron los humanos prehistóricos a lo largo de todo el mundo. Sí, el video aún no termina, y es que en este apartado hablaremos de los fósiles que, si bien se han descubierto, no se sabe exactamente de qué son o no se han determinado todavía. Por ejemplo, se tienen registros de un posible trodóntido o de un coelurosauriano, o incluso uno de cada uno.
También se tienen registros de un Mesocrocodilia, una especie. También de un posible diplodócido e incluso un oviraptórido. También se tienen posibles, o se tenían, mejor dicho, dientes de un iguanodóntido, pero estos se perdieron en algún punto de la historia. También se tienen registros de dientes de un posible dinosaurio carnívoro o un sarcosuchio, o algo así. También se tienen registros de un Porcirvele ornitisquio e incluso se tienen algunas vértebras no identificadas. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por su apoyo para por fin llegar a los 2000 suscriptores. Fue un camino largo y bastante tedioso, pero finalmente se logró. A los 3000 no espero y la verdad ya mi camino es bastante fracaso en YouTube, pero independientemente de todo esto, muchas gracias por todo el apoyo. Espero que les haya gustado este video, pese a que muy probablemente mucha gente no haya llegado hasta esta parte, y espero tengan un gran día. Nos vemos en la siguiente.